En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Ya se dio. Les estoy hablando del indulto a 17 guerrilleros de las FARC que permanecían encarcelados por cometer delitos políticos. Esto obviamente generó reacciones en diferentes sectores de nuestra sociedad. Algunos aseguran que todavía no hay claridad sobre el tema de la impunidad y que se sigue cometiendo un abuso con las víctimas de este grupo guerrillero. Otros aseguran que no hay total claridad de un panorama sobre lo que realmente es la justicia transicional y se cuestionan si debería haber indulto en el momento en que todavía no se ha firmado la paz. Ese es el interrogante de nuestro debate de esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una corta pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Veredicto. Les recordamos que esta noche en nuestro debate estamos tratando de dilucidar si es el momento oportuno para que el gobierno otorgue indultos a los guerrilleros que permanecen todavía recluidos en las cárceles de nuestro país. Para entrar en contexto, veamos algunos argumentos de este debate. No podemos permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Cada día se acerca más el fin de los diálogos de paz en La Habana. Sumados a los anuncios de avances en los temas de la agenda, otros gestos palpables se han producido, como por ejemplo el anuncio de que será la ONU la que verifique el cese al fuego y el fin del conflicto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por unanimidad y en tiempo récord la resolución que crea la misión especial para verificar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas en el proceso de paz con las FARC. O la liberación de los primeros 17 guerrilleros que se encontraban recluidos en cárceles por delitos considerados como políticos. Este hecho, amparado por la Ley 418 de 1997, faculta al gobierno para conceder indultos a esta clase de presos y ha sido bien visto por la comunidad internacional, que lo considera como un gesto favorable para encarar la parte final de las negociaciones. Pero algunas corrientes políticas del país lo han criticado por considerarlo apresurado e inapropiado, por cuanto aún faltan por salir en libertad otros 13 guerrilleros de este primer grupo. Este será nuestro tema de hoy, y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, es el momento apropiado para que el gobierno comience con los indultos a esta guerrilla de las FARC, que es el debate que tenemos esta noche. Ya lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que voy a proceder a presentarlos de inmediato. En la Fiscalía nos acompaña el doctor Álvaro Hernán Prada. Él es representante a la Cámara del Huila por el Centro Democrático. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, gracias por la invitación. Y en la defensa nos acompaña el doctor Isaac Beltrán. Él es investigador de seguridad política y criminal, ingeniero industrial, economista y tiene un máster en ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Claudia, un placer estar acá contigo. Comencemos entonces a desarrollar nuestro tema de esta noche, nuestro debate. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, muy buenas noches. Estoy absolutamente convencido que no es conveniente el indulto hoy en día. Primero, digamos, hay que analizar desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista jurídico no tenemos los elementos, no tenemos las carpetas de cada uno de los guerrilleros indultados. Pero políticamente la pregunta es si es oportuna o conveniente. No, no lo es. En casi 4 años de negociación con las FARC, quisiéramos ver al gobierno tener el liderazgo de la negociación. Y lo que hemos visto a lo largo de esta negociación es simplemente reacciones del gobierno a anuncios que nos hacen las FARC previamente. El pasado 19 de noviembre cumplimos 3 años y no hemos tenido un solo gesto por parte de las FARC que se pueda tomar como un gesto de paz para que el gobierno reaccione y premie a las FARC con este indulto a 30 guerrilleros. En estos meses de negociación, en estos años de negociación,
lo que hemos visto, por supuesto, primero es que el gobierno desde el comienzo le ha copiado el lenguaje a la guerrilla de las FARC. Y ya pasamos de tener una amenaza terrorista a tener un conflicto armado. Y de ahí la guerrilla terrorista de las FARC se cogió de ese elemento para decir que ellos no son victimarios, es decir, que ellos no cometieron asesinatos, desaparición forzada, reclutamiento de menores, no han puesto bombas en todo el territorio nacional, en fin, sino que ellos son víctimas de un conflicto armado que ahora es quien tiene la responsabilidad como victimario. ¿Eso qué hace? Les ayuda, por supuesto, a eludir, primero contar la verdad, someterse a la justicia y, por supuesto, reparar a las víctimas. Así lo hemos notado nosotros, los colombianos, por lo poco que nos han dejado ver con los puntos que han llegado a acuerdos con el gobierno colombiano. En el punto de víctimas, no hay una sola mención de cómo las van a reparar. En el punto de tierras, con más de 1 millón de hectáreas que tiene la guerrilla terrorista de las FARC en el sur de Colombia, no hay una sola mención para que con esas tierras se reparen a las víctimas. O en el punto de narcotráfico, la guerrilla más rica, el grupo narcoterrorista más rico del mundo, algunos dicen el más rico, otros dicen el tercero, digamos que el tercero, muy rico, no hay una sola mención tampoco para reparar a las víctimas. Entonces, por supuesto, lo que vemos nosotros es simplemente que el gobierno cede y cede a la guerrilla de las FARC, pero no hay un solo gesto de paz. Por el otro lado, ¿qué vemos? En el contexto nacional, una crisis social muy grande. Hablemos del tema carcelario. ¿Qué estará pensando esa madre de un joven que está preso por haberse robado una chocolatina o una panela en el supermercado y que está preso sin ningún tipo de beneficio, además víctima también de un hacinamiento en las cárceles? ¿Qué estará pensando esa esposa que le toca ir cada fin de semana a llevarle cualquier cosa a su esposo que está detenido por cualquier delito menor? Que quienes han cometido crímenes, quienes han cometido delitos, hoy, sin ningún tipo de gesto, el gobierno nacional les concede indulto. Pero adicionalmente a eso, la crisis que estamos viviendo en Colombia, una crisis donde ya estamos viviendo que el desempleo está creciendo, una crisis donde ya estamos sintiendo, por supuesto, que el aparato productivo está afectado, que hay un desestímulo del sector industrial, que el dólar está por el monte, que las industrias están, por supuesto, desestimuladas. Hablar del sector, por ejemplo, de hidrocarburos, quiere decir que está totalmente acabado y sin ninguna respuesta del gobierno para poder reactivar este sector tan importante. O hablemos, por supuesto, de lo que está pasando con la sequía en Colombia o con los problemas de salud. Mientras que el gobierno no responde la atención de los ciudadanos, la atención de la comunidad, hoy está pensando como hace 4, como hace 5 años, simplemente en la guerrilla de las FARC. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros es pensar en liderar un proceso de negociación para que lleguemos a la paz, pero pensando en los colombianos, pensando en cómo podemos resolver los problemas de ustedes, de cada uno de los televidentes. Doctor Prada, ya su tiempo ha concluido, 4 minutos pasaron rápido, pero le tengo la siguiente pregunta, que la formula el doctor Alejo Vargas, profesor y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Conflicto de la Universidad Nacional. Veamos. En La Habana se trata de una concertación de acuerdos con una guerrilla no derrotada militarmente. Por lo tanto, crear un clima de confianza en la mesa de conversaciones es fundamental. Estos indultos a presos del delito de rebelión exclusivamente no van a contribuir a lo anterior. La guerrilla de las FARC no ha tenido ningún gesto con el gobierno o con los colombianos, ninguno. Hace más de un año se comprometió en no solamente no reclutar a menores, sino devolver los jóvenes que estaban reclutados, los niños reclutados. Y hoy, precisamente, estamos cumpliendo más de un año y no hemos visto, por supuesto, que lo cumplan. Incluso el defensor del pueblo, en meses pasados, tal vez el mes de noviembre, hacía un balance precisamente y decía que infortunadamente la guerrilla terrorista de las FARC ha incumplido este anuncio. Entonces lo que nosotros tenemos, por supuesto, es la obligación de tener un presidente que lidere este proceso y que ojalá además
pudiéramos es exigirle a la guerrilla de las FARC que devuelva a los niños reclutados, que diga dónde están los desaparecidos forzados, que devuelva a los secuestrados en Colombia. Ese tipo de gestos son los que alimentan, por supuesto, la confianza de los colombianos. Un proceso de paz sin la confianza de los colombianos no puede existir, porque seguramente los colombianos van a tener allá la posibilidad de votar en el plebiscito sí o no, y con todo lo que está pasando, más la venta de Isagen y todo lo que hace el gobierno en contra del pueblo colombiano, lo que está llenando de argumentos precisamente a los ciudadanos para votar el no al plebiscito. Doctor Prada, puede tomar asiento, muchas gracias. Para contribuir con sus argumentos, vamos a invitar aquí a pasar al estrado a su testigo. Se trata del señor David Telequi, él es abogado de la Universidad de Externado, coautor de varias obras jurídicas, profesor e investigador de diferentes universidades. Señor Telequi, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor Prada, puede comenzar con su interrogatorio. Doctor David, ¿qué elementos se pueden analizar para tener la viabilidad del indulto o no? En primer lugar, el indulto es un acto complejo que envuelve situaciones jurídicas y, por ende, también situaciones políticas. En cuanto a lo jurídico, se puede analizar, pero es indispensable a estas alturas para realizar un análisis viable contar con elementos de juicio que, en este caso, serían los expedientes de cada una de estas personas que fueron indultados por el Gobierno Nacional. Pero sin esos elementos no podemos dar un criterio de viabilidad jurídica, es decir, de apego a la Ley 418. Por el lado político, sí es factible, sin asumir partidismos, criticar con unas posturas de criticar positivamente este proceso de paz para determinar que no hay una oportunidad viable y eficaz para conceder esos indultos en este momento histórico. Nadie en ningún momento puede, con asomo de verdad, sostener que el proceso de paz es una falacia. En ningún caso. Hay un espíritu, hay una filosofía que particularmente este testigo comparte. Lo que no se comparte es la metodología y la falta de liderazgo nacional por parte del gobierno que está llevando indudablemente a que el costo político que vaya a asumir el gobernante va a ser muy alto. Sobre todo porque no es una decisión que pueda ser atemporal. Tenemos que concretarnos en un momento y un espacio determinados que es este. Y en estas circunstancias, donde la economía está tan en crisis, donde existe una insatisfacción general de la comunidad, sobre todo en lo relacionado con el sistema penal y la manera como se está trabajando el tema del hacinamiento carcelario, pues lo único que genera en la sociedad es insatisfacción y por ende eso eleva el costo político. Es decir, ¿es susceptible de una crítica por inoportuna la decisión de indultar los 30 guerrilleros? Sí, me parece que la postura más negativa es pensar que algunos que hacemos críticas al proceso de paz indudablemente nos coloquemos de opositores o de personas negativas que no quieren que el país se reconcilie. En lo más profundo puedo decirle que esa no es la respuesta. Lo que se necesita y que no vemos es un liderazgo político y por ende lo que está llevando al país es indudablemente a que el costo que se va a asumir es en el plebiscito una respuesta negativa por parte de la gente, lo cual sin duda pues depende del manejo que le esté dando el gobierno nacional a esta crisis del proceso de paz y no esperar sino gestos de paz de parte de la guerrilla, los cuales no han existido a la fecha. ¿Usted considera que es indispensable el indulto como un gesto de paz en medio de este proceso? Todos los procesos de paz traen envueltos indultos. Fue la manera en que se destrabaron los procesos de paz de Irlanda y muchos otros. El indulto como tal es una figura que es susceptible de ser analizada desde distintas aristas. Por ello no podemos decir que necesariamente sea malo. Lo que pasa es que el momento que estamos viviendo de una negociación donde la guerrilla de las FARC no ha dado ningún gesto de paz, pues se convierte indudablemente en un chantaje político que va a llevar a que veamos en el futuro, ojalá me equivoque, las exigencias ilimitadas de las FARC al ver la debilidad del gobierno nacional. Última pregunta corta para una respuesta corta, por favor. ¿No cree usted que el centro de la negociación deberían ser los colombianos? Es decir, tener en cuenta a los colombianos y que sientan un beneficio allá, cada uno en su casa, del proceso de paz y no solamente la guerrilla de las FARC. Indudablemente,
Estos procesos de paz deben hacerse de cara a la sociedad civil, debe haber una participación más eficiente de la población nacional y por ende no puede comprenderse que el proceso de paz sea simplemente la firma de un papel. Yo creo que debe el gobierno nacional, paralelo a estar negociando con la guerrilla de las FARC, brindar condiciones sociales al pueblo colombiano para que apoye el proceso de paz y no observemos lo que estamos viendo en este momento, que es un total desprendimiento de la ciudadanía con lo que ocurre en La Habana, es decir, un desinterés que indudablemente apareja unas consecuencias políticas gravísimas, sobre todo en el contexto económico y social que vivimos en este momento. Repito, fiscal, muchas gracias. No nos oponemos al proceso de paz, pero sí a los procedimientos y a las oportunidades que se están brindando por parte del gobierno. Señor Telequi, le voy a pedir que conserve su posición ahí porque vamos a hacer una corta pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor de esta noche y el doctor Beltrán va a contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que el defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Beltrán. Doctor Telequi, usted ha afirmado, lo mismo que el doctor Prada, que la FARC no ha dado ninguna muestra de disminuir su beligerancia. ¿Eso es cierto? ¿Usted ha afirmado eso? Lo que afirmé es que no ha habido gestos de paz por parte de la guerrilla. Y en relación con su pregunta, puedo decirle claramente que los colombianos no podemos esperar que sea un gesto de paz el que dejen de asesinar, el que dejen de secuestrar, porque en primer lugar no es una realidad fáctica que sea sustentable. La guerrilla de la FARC ha seguido cometiendo ilícitos. Perfecto. Últimamente ha perpetrado actos que no están de acuerdo con una posición de paz. Y en ese sentido, me parece que el gobierno nacional ha sido muy bondadoso, eso es factible y es viable, pero necesita el pueblo colombiano que las FARC dejen esa postura de soberbia, de prepotencia y se acerquen más al ciudadano, le pongan la cara al país y pidan perdón, reparen víctimas, indiquen cómo van a hacer esos procedimientos en general. Lo ideal sería que el día que se sentaron en una mesa de negociaciones, ninguno de los dos hubiera disparado un solo tiro y no estuviéramos hablando de si se han roto los pactos unilaterales de cese al fuego. En el proceso de superación del conflicto, ¿es posible, usted concibe lógica y fácticamente, un aumento de la confrontación? En ningún modo, por eso. Si se sentaron a una mesa de diálogos, el primer gesto de la guerrilla ha debido ser cesar unilateralmente el conflicto. Pero no vimos eso. Vimos que durante las negociaciones cometieron innumerables actos contra la población civil y contra incluso fuerzas armadas que no se encontraban en combate, como fue lo que sucedió con los soldados en el Cauca. De tal suerte que no estamos hablando de utopías, sino de sencillamente actos y gestos de paz que se entienden deben haber sido propuestos por la guerrilla de las FARC y no entrabarse en un criterio o en una lucha de clases y en ese discurso antagonista de que todos los colombianos somos culpables de que la guerrilla de las FARC exista, en modo alguno. ¿Por qué le preocupa a usted y al señor fiscal, al doctor Prada, el costo político del gobernante cuando eso es una apuesta estrictamente del señor presidente? ¿Por qué ustedes utilizan con tanta preocupación esa referencia al a un capital político que no es de ustedes? En primer lugar, no estoy hablando de un capital politiquero. Estoy hablando del interés... Capital político, dije capital político. Estoy hablando del interés de la sociedad en ver que la guerrilla de la FARC ofrezca gestos de paz. Pero, como usted lo ha dicho, no podemos hablar de apuestas. En este caso, las decisiones políticas deben ser razonadas, deben ser sopesadas, deben ser equilibradas con todo el orden jurídico interno e internacional. De tal suerte que el término apuesta a mí me causa cierta preocupación porque me parece y me da la sensación como que es que el presidente está jugando al póker y los colombianos, no estamos participando de ese juego. Muchísimas gracias a ambos. Ha culminado el tiempo para el contrainterrogatorio.
Les recordamos que ha terminado aquí el segmento de la Fiscalía. Ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto. Después de la pausa comercial escucharemos los argumentos de la defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Comenzamos entonces el segmento de la defensa. El doctor Isaac Beltrán tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Beltrán. La Fiscalía, en cabeza del doctor Prada, y su testigo han insistido en que las FARC no han dado ninguna muestra de paz. Por supuesto, estamos hablando de un conflicto armado, anacrónico y degradado, y las FARC realmente tienen muy pocos simpatizantes en nuestro país. Sin embargo, tengo aquí un documento, unos cálculos que hizo CERAC, un centro de investigación bastante reconocido en temas de conflicto, que dice lo siguiente, abro comillas: el proceso de negociación ha prevenido en sus 3 años la muerte de por lo menos 1.500 personas a causa del conflicto. Esas 1.500 incluye 958 de la FARC, 189 de la Fuerza Pública y por lo menos 415 no combatientes, es decir, civiles. Eso se calcula a partir de los promedios de violencia y de escalamiento del conflicto en los últimos años. Por otro lado, también hay otro documento que nos recuerda lo siguiente, y es que las últimas elecciones fueron, de acuerdo con los medios de comunicación y con otros centros de investigación, las más pacíficas que hemos tenido en los últimos años. Pero, por otro lado, también tenemos información en la que se muestra la capacidad de barbarie de las FARC. Abro comillas, en 56 días que han transcurrido desde la terminación del cese del fuego unilateral de las FARC el pasado 22 de mayo del 2015, ese grupo escaló sustancialmente sus acciones y se concentró en atacar la infraestructura económica y objetivos de oportunidad de la fuerza pública. Y ese fue el infierno que vivimos a mediados del 2015. En ese sentido, valdría la pena recordar que quienes están negociando en La Habana son 2 ejércitos. Un ejército, el nuestro, amparado, el Estado colombiano con su ejército, amparado con toda la legalidad y los más de 11 millones de votos que tuvo el señor presidente de la República, con un ejército, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, EP, Ejército del Pueblo, con una gran capacidad de fuego. En ese sentido, ¿cuándo es propicio, cuándo es adecuado hacer un indulto? Miren, en el momento en que usted pueda acelerar el proceso de dejación de armas. El gran propósito de todo este proceso político y que también tiene una dimensión jurídica es desmovilizar a todos esos combatientes porque ellos tienen una gran capacidad para hacer daño. Doctor Beltrán, le queda un minutico y yo le quiero hacer a usted una pregunta, y es ¿cómo asumen en este momento las víctimas ese otorgamiento de indulto por parte del gobierno cuando todavía ni siquiera se ha firmado la paz? Muy bien, creo que debemos desligar la naturaleza de las infracciones de las personas indultadas en este caso de las infracciones que van a ser atendidas e investigadas por la nueva jurisdicción. O sea, ¿es pasar de alto lo que les ha sucedido a estas víctimas para comenzar con este nuevo proceso? Fíjate que lo que estamos diciendo es mantener la distinción. No solamente debemos velar y cuidar por la integridad de nuestras víctimas, sino también pensar en las víctimas del futuro. O sea, es el costo de la paz y también pasar por alto a aquellos que están en este momento en las cárceles presos por cometer delitos menores. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. La formula el director del CESDAI, Néstor Rosanía.
presentar indultos ante la comunidad internacional sin estar cobijados bajo el marco de la justicia transicional es un escenario bastante riesgoso. ¿Por qué no esperar a que se firmen los acuerdos, comience la implementación de la justicia transicional y ahí sí empezar a ver cuál va a ser el manejo jurídico? Dar indultos antes de la firma de un acuerdo no genera vacíos jurídicos, no solo frente al actor FARC, sino frente al actor ELN, actores criminales que están atentos a recibir estos indultos. El presidente, cuando otorga esos indultos, tiene el amparo legal y constitucional para hacerlo. Y en especial cuando la Casa de Nariño, cuando el presidente se pronuncia al respecto, llama la atención sobre lo siguiente: solo se está indultando personas infractores por el delito de rebelión y delitos conexos como porte ilegal de armas y el uso. Entonces, en ese sentido, este es un juego de ajedrez que no pone en vilo ni compromete las investigaciones profundas que llevará a cabo la nueva jurisdicción. En ese sentido, no habría mayor riesgo jurídico al llevar a cabo este paso. Doctor Beltrán, puede tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado. Invitamos al señor Luis Eduardo Celis. Él es analista en temas de conflicto armado y construcción de paz, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de Semana.com, hace parte del medio online Las Dos Orillas, sociólogo de la Universidad Nacional. Doctor Celis, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. ¿Deberíamos o no tener este otorgamiento de indulto por parte del gobierno a los guerrilleros de las FARC en el momento en que todavía no se ha firmado la paz? Bueno, yo creo que la buena noticia es que estamos viviendo los últimos meses de este prolongado y, como ha planteado Isaac, degradado y anacrónico conflicto. O sea, la buena noticia en la sociedad colombiana es que estamos por fin, ¿cierto?, en el tercero o cuarto intento desde que se abrió con el presidente Belisario Betancur este esfuerzo de negociaciones. Vamos a lograr un acuerdo exitoso y creo que es... ¿Ensillando la bestia antes? No. Mira que la semana pasada ya Naciones Unidas aprobó la verificación y el monitoreo. O sea, aquí este es un conflicto que va a terminar este año con las FARC. El conflicto armado, o sea, no habrá unas FARC en el año 2017, sino que habrá una fuerza política reintegrada bajo todo un procedimiento también de verdad, justicia y reparación, riguroso. O sea, lo que se ha acordado en la Jurisdicción Especial de Paz es algo muy importante. O sea, aquí no va a haber impunidad. Y habría que recordar elementos que creo que para la teleaudiencia son importantes. Uno, el aparato judicial del Estado ha sido muy efectivo contra las FARC. O sea, si hiciéramos un barrido de los últimos 50 años, la cantidad de integrantes de las FARC que han cumplido sus penas, ¿cierto?, son miles. O sea, aquí no hay a diferencia de lo que pasó con el paramilitarismo, que nunca el aparato judicial actuó contra los paramilitares, en el caso de las FARC sí. Y un tercer punto es que si el conflicto termina, los presos que están bajo la jurisdicción del Estado, deberá ser revisada su situación jurídica. Entonces yo creo que me parece que es muy oportuno esta medida de las 30 personas liberadas, porque es una muestra desde el gobierno de que hay una certeza de que estamos en la recta final. No le quiero quitar más tiempo a las preguntas de la defensa. Doctor Beltrán. Doctor Celis, ¿cómo se imagina usted una Colombia sin las FARC cometiendo todos estos actos de guerra? ¿Y cómo se imagina usted el impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, tanto del campo como de esos centros urbanos que han sido usualmente muy afectados por las FARC? Bueno, yo creo que cerrar el conflicto armado es una gran oportunidad para la sociedad colombiana. Cerrar el conflicto armado, bueno, por un lado es parar esa barbarie. Yo creo que la guerra es una barbarie en la que han participado todos los actores. O sea, el Estado no se ha comportado de manera muy decente, digamos, las 3.000 ejecuciones extrajudiciales durante los dos gobiernos del presidente Uribe, pues es una barbarie enorme que ha evidenciado, digámoslo, la crueldad de esta guerra. ¿Cómo explica uno que en el diseño de agroingreso seguro hubiese una preocupación fundamental y central en el pequeño productor, más allá de todas las discusiones
relacionadas con corrupción y todo el problema mediático, uno revisa Agroingreso Seguro y tenía una vocación por el pequeño productor. Las FARC tienen 1.200 presos en este momento, más o menos, podríamos, y yo te podría asegurar que por lo menos 1.000 son campesinos. La pregunta es, ¿por qué esos campesinos se metieron a la guerra? Yo creo que los empujó la pobreza, la falta de democracia, el autoritarismo en las regiones. Entonces, ligando este tema de los indultos y los presos de las FARC y el tema rural, yo creo que lo que tenemos es que transformar el campo colombiano y no empujar. Mira, la guerra colombiana fue desarrollada por hombres jóvenes, pobres, provenientes del campo y todos cristianos. O sea, si tú paras a los paramilitares, a los militares, a la policía y a los guerrilleros, todos son iguales. Son jóvenes, pobres, del campo, cristianos. Eso es un mensaje que tiene que ser asumido. Comenzamos con un grupo de 30 guerrilleros de 17 ya que recibieron este indulto, pero es un grupo de 106 en total. Ahora la guerrilla también hizo una petición de generalizar el indulto para todos los guerrilleros que estén presos. ¿Esto no va enfocado también a más adelante seguir presionando para el retorno al país de Simón Trinidad? Bueno, como dije, estamos en el final de la guerra, estamos en el final de este conflicto armado y ese final implica el tratamiento de los presos. Yo también recordaría que las FARC ha planteado que la misma medida de liberación de algunos presos de la fuerza pública sea asumida. Las FARC también ha dicho, yo no solamente quiero que los presos de las FARC, sino también los presos de la fuerza pública que lo merezcan, puedan salir. ¿En qué sentido que lo merezcan? Que no estén con graves crímenes. O sea, los 30 guerrilleros que han salido, bajo la pregunta que se hacía acá de, bueno, los expedientes judiciales, pues hubo una revisión de esos expedientes y todos solamente están por el delito de rebelión, ¿cierto? No estaban ni por secuestro, ni por tortura, sino por rebelión. Comencemos ahora con el contrainterrogatorio. Tiene la palabra el señor fiscal. Bueno, por ejemplo, doctor Celis, es cierto, ahora que habla usted de los expedientes, que puede haber, o tiene más bien, que estar, por supuesto, reglado, y las personas que son objeto de indulto tienen que estar de acuerdo a la ley 418. Correcto. Pero ¿sabía usted que el gobierno y FARC han dejado por fuera la columna Teófilo Forero de las FARC y que hoy la columna no está dentro de los acuerdos de La Habana? Pero, ¿de dónde saca esa afirmación que la columna Teófilo Forero no está en el marco del acuerdo? Bueno, esa es una información que tiene el gobierno muy reservada y que, por supuesto, no la han dado a conocer mucho. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si la Teófilo Forero no está dentro de los acuerdos de La Habana y alias El Paisa ha estado protegido por gobierno y FARC y no ha estado dentro de los acuerdos, ¿por qué una persona que es de la columna Teófilo Forero es beneficiada por el indulto? Pero yo primero, antes de que el doctor Celis responda a la pregunta, sí le quiero consultar a usted qué argumentos o qué sustento tiene para esa teoría. Lo que nos hemos enterado nosotros básicamente ha sido, por un lado, por los medios de comunicación y por otro lado, por las versiones mismas de las FARC, porque el gobierno poco le ha contado, digamos, a los colombianos respecto al acuerdo que ha llegado. Incluso hace poco nos enteramos que quien había realizado mayores acuerdos con las FARC fue el hermano del presidente, Enrique Santos. Así que, por supuesto, muchas cosas hoy no las sabemos, ni usted ni nosotros. La pregunta es, si usted no lo sabía, ¿por qué uno de los integrantes de la Teófilo Forero es beneficiario hoy del indulto? ¿Responde bajo un supuesto? Sí, no. A ver, yo quiero colocar un punto y es que yo creo que este proceso ha sido bastante transparente en medio de una necesaria confidencialidad. Pero mira, la presencia del presidente en el acuerdo, eso lo sabemos desde el 2012. O sea, el acuerdo firmado, aparece la firma de Enrique Santos como parte de la delegación. Enrique Santos, el hermano del presidente, ha publicado un libro hace más de un año contando todo este proceso. O sea, digámoslo, los acuerdos están publicados. Yo creo que el argumento de que hay una cosa oscura, que el gobierno nos quiere manipular, yo creo que no corresponde con la realidad. Lo correcto y lo concreto, por ejemplo, en el caso de lo que tú estás planteando es todas las estructuras de las FARC que han sido identificadas, en lo cual la inteligencia militar lo tiene perfectamente claro, tienen que entrar en este acuerdo. O sea, no puede quedar ninguna estructura de las FARC por fuera del acuerdo. Y yo creo que el compromiso de las FARC es que todas las FARC va a ir al acuerdo y va a ir
a la dejación de las armas. Por ejemplo, ese tema de las armas está claro. Las armas tendrán que ser supervisadas, en este caso ya sabemos por quién, nada más y nada menos que por Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, un organismo totalmente serio y totalmente experto en el tema. Entonces, yo creo que hay que reafirmarse en que estamos en el fin del conflicto y que ese fin del conflicto implica tratar el tema de los presos. Los presos que solamente estén por rebelión pueden ir saliendo paulatinamente. Yo creo que tampoco el gobierno los va a liberar a todos. Es una muestra de confianza, una muestra de decisión de que vamos avanzando juntos. Dos preguntas muy puntuales. Primero, usted dice que estamos cerca de la terminación de lo que llaman el conflicto. ¿Cuándo es? Y segundo, si todos los miembros de las FARC, todos los frentes van a entrar en el proceso de negociación, ¿sí o no? Corta respuesta, bueno, doctor. Yo creo que la posibilidad de un cese bilateral con el monitoreo de Naciones Unidas, yo diría que lo vamos a ver de aquí al mes de mayo, posiblemente antes. Eso va a marcar ya el fin del conflicto. Y segundo, yo sí creo que todas las estructuras de las FARC van a entrar al proceso. Los que no entren serán disidentes de las FARC y las FARC no los reconocerá como propios. Vamos a ver en el caso de tu departamento, que es muy complicado la situación allá, Huila, Caquetá, pero vamos a ver si hay una desmovilización real de las FARC o si no, y eso yo creo que no se puede ocultar. Y yo creo que la mayoría de las FARC va a entrar en un acuerdo de paz. Ambos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. ¿Está de acuerdo usted con los argumentos de la Fiscalía, de la Defensa? Emita su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrará allí ambas casillas pertenecientes a la Fiscalía y a la Defensa. Regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto y comenzamos este segmento con los alegatos de conclusión. Empezamos con la Fiscalía. Bueno, ha quedado en evidencia que no hay argumentos en la defensa para defender la decisión política de darle indulto a 30 guerrilleros antes de cumplirse la firma de un proceso de paz. Lo que hemos visto es que las FARC han impuesto su voluntad. El gobierno nacional, el presidente de la República, hace más de 3 años anunció que el acuerdo se llevaría a cabo en 10 meses. Y lo que hemos visto es prórroga tras prórroga. Ahora la defensa y su testigo nos dicen que más o menos en mayo tendríamos un acuerdo final. ¿Quién lo garantiza? Cuando hemos visto que las FARC nos mienten cada vez que pueden. Y no solamente en este proceso, sino en Tlaxcala, en el Caguán, nos dijeron mentiras. O incluso cuando fueron objeto también de indultos, cuando se indultó o cuando se permitió que Granda saliera de la cárcel para realizar un acuerdo humanitario, lo incumplió y volvió a las filas. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Qué vamos a ver con estos guerrilleros que no solamente están dentro de un acuerdo de paz, sino que simplemente son beneficiarios de un indulto y van a volver a regresar? Yo quiero hacerle un llamado también al gobierno nacional para que asuma con liderazgo este proceso y lo redireccione. Si queremos tener un proceso exitoso, debe ser un proceso redireccionado, donde obviamente tengamos la posibilidad de ver acciones por parte de la guerrilla de las FARC que beneficien a la sociedad civil. Aquí no ha habido ninguna negociación, no ha habido ningún gesto. Aquí decía el doctor Beltrán que según un estudio se han ahorrado una cantidad de víctimas, porque solo han sido unas. ¿Qué le podemos decir entonces a las esposas de los militares que asesinaron en el Cauca? Damos ahora el uso de la palabra a la defensa. Doctor Beltrán, argumentos de conclusión. El doctor Prada llama la atención sobre la tragedia emocional que muchos colombianos que han sido víctimas de la FARC enfrentan todos los días. Y en ese sentido, uno debe hacer el respectivo reconocimiento a todo ese dolor con el que hemos cargado históricamente como sociedad. Sin embargo, también tenemos ahora la oportunidad de imaginar una nueva sociedad. Y quizás el peor castigo que le podemos dar a las FARC es desmovilizarlas pronto y vencerlas en las urnas, diciéndole que no nos gusta ni su discurso ni su visión del mundo. Pero fíjense que eso implica que nosotros nos atrevamos a imaginar otra forma de vida social, otra forma de solucionar nuestros conflictos, otra forma de soñar como colombianos las diferencias, vivir en medio de la diferencia con estos que son radicalmente otros. Y quizás lo que nosotros podemos hacer como sociedad es castigarlas, invitándolas a una forma en donde la economía capitalista
es protegida por unas instituciones que cuidan la delicadeza de las transacciones del mercado, la propiedad, la vida y todas esas cosas que son extremadamente valiosas para nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Ya las partes no hablarán más, pero nos interesa conocer su opinión. Por favor, ingrese de inmediato a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emita ahí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya regresamos para conocer su veredicto. Es el momento adecuado para que el gobierno otorgue indultos a los guerrilleros de las FARC que permanecen encarcelados. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Álvaro Hernán Prada, con un 52%. La defensa, doctor Isaac Beltrán, obtuvo un 48%. Doctor Álvaro Hernán Prada, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Con mucha satisfacción. Aquí vuelve y se repite el dicho donde el pueblo es sabio. Aquí lo que se necesita simplemente es que el gobierno tenga el liderazgo y realice oportunamente las acciones políticas que en su momento deba hacer. Si necesitamos un indulto, si necesitamos privar, digamos, o más bien no poner en prisión una serie de guerrilleros porque han firmado un acuerdo de paz, lo haremos después de la firma de los acuerdos, en la implementación de los acuerdos, pero no antes. Así que les agradezco mucho la confianza y a ustedes muchas gracias por la invitación, igualmente a la defensa por la participación y a mi testigo, el doctor David. Así es, muchas gracias a nuestros invitados, a los representantes, a sus testigos de igual manera por habernos acompañado en este interesante debate y por supuesto a ustedes por compartir con nosotros su opinión. Recuerden nuestra cita próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!